En el corazón de la Ciudad de México, sobre un terreno que alguna vez fue testigo de ejecuciones públicas y castigos brutales, se alza una fortaleza de piedra que durante casi 80 años fue conocida como el lugar más temido de todo México, no por fantasmas ni leyendas sobrenaturales, sino por algo mucho más aterrador, lo que el poder hizo con seres humanos de carne y hueso entre esos muros. Este es el Palacio de Lecumberri, una construcción monumental que el gobierno porfiriano levantó con la promesa de modernizar el sistema penitenciario mexicano, pero que en realidad se convirtió en el símbolo más oscuro de la opresión, la tortura sistemática y el silenciamiento de todo aquel que se atreviera a desafiar al poder. Aquí desaparecieron vidas, se quebraron espíritus y se escribieron los capítulos más crueles de nuestra historia moderna. Esta es la verdad que intentaron enterrar junto con los gritos de miles de prisioneros que jamás volvieron a ver la luz del sol. Bienvenidos a la historia del Palacio Negro de Lecumberri, pero antes de adentrarnos en los secretos más perturbadores de esta mansión del horror, ayúdame a seguir investigando las historias que México prefiere olvidar. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún documental sobre los lugares más controversiales de nuestro país. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez escuchaste hablar del Palacio de Lecumberri? ¿Sabías lo que realmente ocurrió dentro de sus muros? Tu opinión es fundamental para esta conversación. Para entender por qué Lecumberri se convirtió en la mansión más temida de México, debemos regresar a 1900 cuando Porfirio Díaz llevaba más de 2 décadas en el poder y México vivía lo que él llamaba el progreso y la modernización. El país se llenaba de ferrocarriles, edificios elegantes y tecnología europea. Todo diseñado para demostrar al mundo que México era una nación civilizada. Pero detrás de esa fachada de progreso se escondía una dictadura brutal que no toleraba disidencia alguna. Las cárceles existentes en la Ciudad de México eran deplorables, incluso para los estándares de la época. Y Díaz necesitaba algo más eficiente, algo que no solo encerrara a los criminales, sino que enviara un mensaje claro a toda la población sobre el precio de desafiar al régimen. Así nació la idea de construir la prisión más moderna y más temible de América Latina. El proyecto fue encargado al ingeniero Miguel Ángel de Quevedo y al arquitecto Antonio Torres Torija, quienes habían estudiado los modelos penitenciarios más avanzados de Europa y Estados Unidos. Pero lo que diseñaron para México no fue simplemente una prisión, fue una máquina de control social perfecta. La construcción comenzó en 1900 en los terrenos de San Lázaro, un área que históricamente había albergado hospitales para enfermos de lepra y cementerios improvisados. Desde el principio, los trabajadores reportaban un ambiente opresivo en el lugar, como si la tierra misma estuviera cargada con el sufrimiento de quienes habían muerto allí durante siglos. Las obras tardaron 5 años en completarse, empleando a cientos de obreros que trabajaban en condiciones peligrosas. Muchos de ellos murieron durante la construcción por accidentes que nunca fueron investigados adecuadamente. El diseño arquitectónico de Lecumberri era terrorífico en su eficiencia. Construido bajo el concepto del panóptico, la prisión tenía forma de estrella con 7 crujillas que salían de un núcleo central octagonal. Desde ese punto central, los guardias podían vigilar todas las secciones simultáneamente, creando una sensación constante de estar siendo observado que enloquecía a los prisioneros. Los muros exteriores eran de piedra volcánica negra, de ahí el apodo de Palacio Negro con más de 6 metros de altura y torres de vigilancia en cada esquina. Las ventanas eran pequeñas y altas, diseñadas deliberadamente para que los prisioneros no pudieran ver el exterior, solo pequeños fragmentos de cielo. La entrada principal era una puerta masiva de hierro que se cerraba con un sonido que, según los testimonios de la época, helaba la sangre de quien lo escuchaba, porque significaba que habías entrado a un lugar del que quizás nunca saldrías. Oficialmente, el Palacio de Lecumberri fue inaugurado el 29 de septiembre de 1900, con un discurso pomposo sobre la modernización del sistema penitenciario mexicano y el tratamiento humano de los criminales. El presidente Porfirio Díaz y toda su corte asistieron a la ceremonia posando para fotografías frente a este monumento al progreso porfiriano. Los periódicos de la época, todos controlados por el régimen, publicaron artículos alabando la nueva prisión como una de las más avanzadas del mundo.
Hablaban de celdas ventiladas, de programas de rehabilitación, de talleres donde los prisioneros aprenderían oficios útiles. Todo era mentira. La realidad que se vivía dentro de Lecumberri desde el primer día fue completamente diferente a la propaganda oficial. Lecumberri no fue construido para rehabilitar, fue construido para quebrar. Los primeros prisioneros en llegar a Lecumberri fueron principalmente criminales comunes, ladrones, asesinos y delincuentes de poca monta que habían estado hacinados en las cárceles viejas de la Ciudad de México. Pero muy pronto el perfil de los internos cambió drásticamente. El régimen de Porfirio Díaz comenzó a usar Lecumberri para algo mucho más siniestro: eliminar opositores políticos, silenciar periodistas incómodos, castigar a trabajadores que organizaban huelgas y hacer desaparecer a cualquiera que representara una amenaza para el orden porfiriano. La prisión se convirtió en el destino final de maestros que pedían mejores salarios, de obreros que protestaban contra condiciones laborales inhumanas, de intelectuales que escribían artículos críticos contra el gobierno. Muchos de estos hombres y mujeres nunca tuvieron un juicio justo, simplemente desaparecían de las calles y reaparecían en Lecumberri, donde sus nombres eran borrados de los registros oficiales. La estructura interna de Lecumberri estaba diseñada para maximizar el sufrimiento. Las 7 crujillas tenían nombres inocentes: crujía A, crujía B, hasta la crujía G. Pero cada una albergaba diferentes niveles de horror. La crujía A era para prisioneros de bajo riesgo, delincuentes menores que podían moverse relativamente libremente dentro de su sección. La crujía B albergaba a criminales más peligrosos, con restricciones más severas. Pero las crujías C, D y E eran verdaderas mazmorras donde se enviaba a los opositores políticos y a aquellos que el régimen quería quebrar completamente. Las celdas en estas secciones medían apenas 2 por 3 metros con paredes de piedra húmeda, sin ventilación adecuada y con un catre de hierro como único mobiliario. Los prisioneros en estas celdas vivían en oscuridad casi total, ya que las pequeñas ventanas apenas dejaban pasar luz durante unas pocas horas al día. El régimen de disciplina dentro de Lecumberri era brutal y estaba diseñado para destruir la voluntad humana. Los prisioneros eran despertados a las 5 de la mañana con sirenas ensordecedoras. Tenían 15 minutos para realizar su aseo personal en letrinas comunales inmundas, donde no había privacidad alguna. El desayuno consistía en atole aguado y un pedazo de pan duro que muchas veces estaba mohoso. Los prisioneros trabajaban durante 10 horas diarias en talleres donde fabrican uniformes para el ejército, muebles para oficinas gubernamentales o productos que luego el gobierno vendía con ganancias sin pagarles un centavo. Quienes se negaban a trabajar o no cumplían las cuotas de producción eran castigados severamente. Los castigos incluían aislamiento en celdas de castigo que medían 1 metro por 1 metro, donde el prisionero no podía ni sentarse ni acostarse completamente, golpizas con bastones de bambú que no dejaban marcas visibles, pero causaban un dolor insoportable, y la suspensión de alimentos durante días enteros. Pero lo más aterrador de Lecumberri no era el maltrato físico, sino el sistema de corrupción interna que convertía la prisión en un infierno donde todo dependía del dinero y las conexiones. Los guardias, mal pagados y resentidos, habían desarrollado un elaborado sistema de sobornos y privilegios. Un prisionero con dinero o con familia influyente podía comprar prácticamente cualquier cosa: una celda más grande, mejor comida, acceso a prostitutas, alcohol, drogas, incluso salidas temporales de la prisión. Se documentaron casos de prisioneros ricos que vivían en celdas decoradas como habitaciones de hotel, con muebles cómodos, alfombras y hasta teléfonos privados desde donde manejaban sus negocios fuera de la prisión. Mientras tanto, los prisioneros pobres, especialmente los presos políticos sin recursos, vivían en condiciones infrahumanas, hacinados en celdas diseñadas para 4 personas, pero que albergaban a 15 o 20, durmiendo en turnos, porque no había espacio para que todos se acostaran al mismo tiempo. La violencia entre prisioneros era constante y muchas veces alentada por los guardias que hacían apuestas sobre peleas organizadas. Se formaron pandillas internas que controlaban diferentes secciones de las crujillas, cobrando cuotas de protección a los prisioneros más débiles.
Quienes no podían pagar eran golpeados, violados o asesinados, y los guardias simplemente miraban hacia otro lado. Los asesinatos dentro de Leonberry eran tan comunes que los prisioneros viejos ni siquiera se sorprendían cuando encontraban un cuerpo apuñalado en los baños o en los patios. Los reportes oficiales clasificaban estas muertes como suicidios o accidentes, pero todos sabían la verdad. Leonberry era un lugar donde la vida humana no valía nada, donde podía ser eliminado por una deuda de 10 pesos o simplemente porque alguien más poderoso quería tu celda. Durante la Revolución Mexicana, entre 1910 y 1920, Loneberry alcanzó su momento más oscuro. El palacio se convirtió en el depósito humano de todos los bandos en conflicto. Primero llegaron los maderistas capturados por las fuerzas de Porfirio Díaz, luego los porfiristas capturados por los maderistas, después los zapatistas y villistas capturados por Carranza, y finalmente los carrancistas capturados por Obregón. Cada nuevo gobierno usaba Lecumberri para eliminar a sus enemigos, y la población de la prisión se disparó hasta superar los 5,000 internos en un espacio diseñado para 2,000. Las condiciones se volvieron apocalípticas. Los prisioneros dormían en los pasillos, en los baños, en cualquier espacio disponible. Las enfermedades se propagaban sin control. Tifoidea, tuberculosis, disentería cobraban decenas de vidas cada semana. Los cuerpos eran apilados en una morgue improvisada que no daba abasto, y muchas veces los cadáveres permanecían días enteros pudriéndose bajo el sol antes de ser retirados. Uno de los episodios más perturbadores de esta época fue la masacre de 1912. Durante el gobierno de Francisco Primo Madero, un grupo de prisioneros políticos, en su mayoría partidarios del antiguo régimen porfiriano, organizaron una protesta pacífica exigiendo ser juzgados o liberados. La respuesta del gobierno fue enviar tropas militares a Lecumberri con órdenes de restablecer el orden por cualquier medio necesario. Las tropas entraron a la crujía E donde se concentraban los manifestantes y abrieron fuego indiscriminadamente. Según testimonios de sobrevivientes que años después hablaron en el exilio, murieron al menos 43 prisioneros esa noche. Sus cuerpos fueron sacados en carretas cubiertas con lonas y enterrados en fosas comunes en el Panteón de Dolores. Oficialmente, el gobierno reportó que había habido un motín violento y que las fuerzas del orden habían actuado en defensa propia. Ningún soldado fue juzgado y ninguna familia recibió compensación. Después de la Revolución, cuando México entró en el periodo de consolidación del nuevo régimen bajo el PRI, Lecumberri se convirtió en el instrumento perfecto para mantener el control político. Durante los gobiernos de Plutarco, Elías Calles, Lázaro Cárdenas y sus sucesores, la prisión albergó a miles de opositores políticos, sindicalistas, comunistas, activistas sociales, maestros rurales y cualquiera que cuestionara el sistema. Muchos de estos prisioneros eran torturados sistemáticamente para extraer confesiones o información sobre otros disidentes. Los métodos de tortura eran variados y espantosos. Descargas eléctricas en los genitales, el submarino donde sumergían la cabeza del prisionero en agua sucia hasta casi ahogarlo, golpizas prolongadas con tubos de goma que destrozaban órganos internos sin dejar marcas externas, violaciones tanto a hombres como a mujeres, y el aislamiento prolongado en celdas completamente oscuras que llevaba a muchos prisioneros a la locura. Entre los prisioneros más famosos de Lecumberri estuvieron figuras que luego se convertirían en iconos de la cultura y la política mexicana. José Revueltas, el escritor y activista comunista, pasó varios años en Lecumberri, donde escribió algunas de sus obras más importantes, plasmando el horror que vivió entre esos muros. David Alfaro Siqueiros, el muralista, fue encarcelado por sus actividades políticas, y durante su estancia en Lecumberri pintó murales en algunas paredes internas que fueron destruidos posteriormente por órdenes del gobierno. Luis Echeverría, antes de convertirse en presidente, visitaba frecuentemente Lecumberri como funcionario gubernamental para interrogar personalmente a presos políticos. Décadas después, cuando fue acusado de genocidio por la masacre de Tlatelolco, muchos de aquellos a quienes había torturado en Lecumberri recordaron públicamente su crueldad. La década de los años 60 fue particularmente brutal para Lecumberri.
Durante el movimiento estudiantil de 1968, cientos de jóvenes fueron arrestados después de la masacre de Tlatelolco y llevados a la prisión. Estos estudiantes, muchos de ellos de clase media y sin ninguna experiencia criminal previa, fueron mezclados con delincuentes violentos en una táctica deliberada para quebrarlos psicológicamente. Las historias que contaron después de ser liberados son desgarradoras. Hablaban de violaciones sistemáticas, de torturas diseñadas para no dejar marcas permanentes, pero causar el máximo dolor, de compañeros que enloquecieron por el encierro y el maltrato. Algunos de estos estudiantes pasaron años en Lecumberri sin nunca ser formalmente acusados de ningún crimen, simplemente desaparecidos del mundo exterior, mientras sus familias buscaban desesperadamente información sobre su paradero. Además de los presos políticos, Lecumberri también albergaba a algunos de los criminales más peligrosos de México. Aquí fueron encarcelados asesinos en serie, narcotraficantes, líderes de bandas organizadas y delincuentes que habían cometido crímenes tan atroces que la sociedad exigía su aislamiento total. La convivencia entre presos políticos y criminales comunes creaba dinámicas perversas. Los criminales, muchas veces con mejores conexiones dentro del sistema corrupto de la prisión, tenían más poder que los presos políticos, a quienes veían como presas fáciles. Se documentaron casos de intelectuales y activistas que fueron obligados a servir como esclavos personales de narcotraficantes poderosos, cocinando para ellos, limpiando sus celdas o incluso escribiendo cartas de amor a sus novias en el exterior, porque los capos eran analfabetos. La comida en Lecumberri era un instrumento más de castigo y control. Las raciones oficiales eran miserables, diseñadas apenas para mantener a los prisioneros con vida, pero en un estado de hambre constante que los debilitaba física y mentalmente. El desayuno era atole aguado, sin azúcar y un pedazo de pan duro. La comida del mediodía consistía en un caldo grasiento con trozos indefinibles de carne que muchas veces estaba podrida, acompañado de frijoles llenos de gorgojos y tortillas duras como cartón. La cena era básicamente lo mismo que el desayuno. Los prisioneros perdían peso dramáticamente durante sus primeros meses en Lecumberri, sus cuerpos consumiéndose lentamente. Aquellos con dinero podían comprar comida decente a través de los guardias corruptos, creando una división aún más marcada entre ricos y pobres dentro de la prisión. Algunos prisioneros ingeniosos comenzaron a criar ratas en sus celdas para tener una fuente de proteína adicional, cocinándolas en fogatas improvisadas hechas con papel y madera robada. El sistema médico dentro de Lecumberri era prácticamente inexistente. Había una enfermería con apenas 2 médicos para atender a miles de prisioneros, y estos médicos estaban tan corrompidos como los guardias. Un prisionero enfermo podía esperar días o semanas antes de recibir atención, y muchas veces cuando finalmente lo veían era demasiado tarde. Las enfermedades contagiosas se propagaban sin control porque no había protocolos de cuarentena ni medicamentos suficientes. La tuberculosis era endémica, infectando a cientos de prisioneros que luego la transmitían a otros en las celdas sobrepobladas. Se estima que durante los 80 años que Lecumberri funcionó como prisión, murieron al menos 10,000 prisioneros por enfermedades prevenibles o tratables si hubieran recibido atención médica adecuada. Sus muertes fueron clasificadas como causas naturales y sus cuerpos entregados a sus familias en cajas selladas con instrucciones de no abrirlas para ocultar las marcas de tortura o negligencia. Uno de los aspectos más perturbadores de Lecumberri era su economía interna completamente basada en la corrupción. Los guardias no solo aceptaban sobornos, los exigían activamente. Todo tenía un precio. Usar el teléfono para llamar a tu familia costaba dinero. Recibir visitas adicionales costaba dinero. Que te cambiaran de celda costaba dinero. Que no te golpearan sin razón costaba dinero. Los prisioneros sin recursos familiares que no podían pagar estas extorsiones vivían en un infierno dentro del infierno. Algunos se prostituían para conseguir dinero o comida. Otros se convertían en informantes de la compañeros a cambio de favores. El sistema estaba diseñado para destruir cualquier solidaridad entre prisioneros, para crear un ambiente donde cada hombre era enemigo de todos los demás. Los intentos de fuga de Lecumberri eran frecuentes,
pero casi siempre terminaban en tragedia. Los muros de 6 m de altura coronados con alambre de púas y vidrios rotos, las torres de vigilancia con guardias armados con rifles de alto poder y los reflectores que iluminaban cada centímetro del perímetro durante la noche hacían casi imposible escapar. Sin embargo, algunos prisioneros desesperados lo intentaban. Se documentaron al menos 50 intentos de fuga durante la historia de Lecumberri. Algunos intentaban cavar túneles, proceso que tomaba meses y requería una coordinación extraordinaria entre decenas de prisioneros. Otros intentaban escalar los muros durante la noche, unos pocos intentaron sobornos masivos de múltiples guardias simultáneamente. La mayoría de estos intentos terminaban con los fugitivos muertos a balazos en el perímetro o capturados y torturados brutalmente como advertencia para otros. Solo se registraron 5 fugas exitosas en toda la historia de Lecumberri, y todos los fugitivos eventualmente fueron recapturados o murieron en circunstancias violentas. Las visitas familiares eran otro instrumento de tortura psicológica en Lecumberri. Oficialmente los prisioneros tenían derecho a recibir visitas una vez por semana, pero en la práctica esto dependía completamente del capricho de los guardias. Las familias llegaban temprano en la mañana y esperaban horas, a veces todo el día, solo para que al final les dijeran que las visitas se habían cancelado sin explicación. Cuando finalmente se permitían las visitas, estas ocurrían en salones ruidos y abarrotados, donde docenas de familias intentaban hablar con sus seres queridos a través de rejas o mallas metálicas que hacían difícil incluso verse claramente. Las visitas duraban apenas 30 minutos y eran vigiladas de cerca por guardias que interrumpían constantemente cualquier conversación que consideraran sospechosa. Los niños que venían a visitar a sus padres salían traumatizados por el ambiente de violencia y desesperación que impregnaba cada rincón del lugar. Durante los años 70, la presión internacional sobre México por violaciones a los derechos humanos aumentó dramáticamente. Organizaciones como Amnistía Internacional comenzaron a documentar las atrocidades que ocurrían en Lecumberri, publicando reportes devastadores que avergonzaban al gobierno mexicano. Periodistas extranjeros que lograron acceso a la prisión escribieron artículos describiendo las condiciones infrahumanas. El gobierno mexicano, preocupado por su imagen internacional, especialmente porque México sería sede de los Juegos Olímpicos de 1968 y del Mundial de Fútbol de 1970, comenzó a considerar la posibilidad de cerrar Lecumberri y construir nuevas prisiones más modernas. Sin embargo, el proceso fue extremadamente lento porque Lecumberri era demasiado útil como herramienta de control político para simplemente abandonarlo. Finalmente, en 1976, el presidente Luis Echeverría ordenó el cierre definitivo del Palacio de Lecumberri. La decisión fue presentada como parte de una reforma humanitaria del sistema penitenciario mexicano, pero la realidad era que Lecumberri se había convertido en un símbolo internacional de la brutalidad del régimen y mantenerlo abierto era un problema de relaciones públicas. Los últimos prisioneros fueron transferidos a nuevas instalaciones como el Reclusorio Norte, Oriente y Sur, que se construyeron con la promesa de ser más humanas, aunque eventualmente replicaron muchos de los mismos problemas. El día que cerraron Lecumberri, el 27 de agosto de 1976, fue un momento histórico. Los guardias cerraron las puertas masivas por última vez y el edificio quedó vacío, sus pasillos resonando con el eco de 80 años de sufrimiento humano. Pero la historia de Lecumberri no terminó con su cierre como prisión. El gobierno mexicano, en un giro irónico y casi perverso, decidió convertir el edificio en el Archivo General de la Nación, el repositorio de documentos históricos más importante del país. La transformación comenzó en 1980 y tomó 2 años. Los arquitectos y restauradores que trabajaron en la conversión reportaron experiencias inquietantes. Muchos se negaban a trabajar solos en ciertas áreas del edificio, especialmente en las antiguas celdas de castigo. Decían escuchar voces, gritos lejanos, llantos que no tenían explicación racional. Las paredes de las celdas estaban cubiertas con rayones y mensajes dejados por prisioneros desesperados, algunos escritos con sangre, poemas, súplicas, nombres, fechas, todo testimonio del sufrimiento que se vivió entre esos muros.
Hoy el Archivo General de la Nación en Lecumberri alberga millones de documentos que cuentan la historia de México desde la época colonial hasta la actualidad. La ironía es brutal. El lugar que fue usado para silenciar voces disidentes ahora preserva documentos que relatan precisamente esos actos de silenciamiento. Entre los archivos se encuentran expedientes de miles de presos políticos que pasaron por Lecumberri, documentos que detallan torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. Muchas familias que durante décadas buscaron información sobre sus seres queridos, finalmente encontraron respuestas en estos archivos, aunque las respuestas muchas veces confirmaban sus peores temores. Los investigadores que trabajan en el archivo reportan una sensación constante de pesadez emocional, especialmente cuando manejan documentos relacionados con las épocas más oscuras de la prisión. El edificio de Lecumberri ha sido preservado intencionalmente en su forma original en muchas secciones. Puedes caminar por las crujillas y ver las celdas vacías con sus puertas de hierro oxidadas. Puedes pararte en el núcleo central octagonal y entender el concepto del panóptico que volvía loca a la gente. Puedes visitar las antiguas áreas de castigo y sentir el frío que emana de las paredes de piedra. El gobierno organiza tours ocasionales donde guías cuentan la historia del lugar, aunque la versión oficial suele suavizar los aspectos más brutales. Los visitantes que han hecho estos tours reportan una experiencia profundamente perturbadora. Una cosa es leer sobre el horror y otra completamente diferente es estar físicamente en el lugar donde ocurrió. La memoria de Lecumberri sigue siendo un tema controversial en México. Para algunos representa un capítulo necesario en la lucha del Estado por mantener el orden en tiempos caóticos. Para otros es la prueba irrefutable de que el Estado mexicano usó la violencia sistemática contra su propia población durante décadas. Las organizaciones de derechos humanos han pedido repetidamente que se establezca una comisión de la verdad para investigar todas las muertes y desapariciones que ocurrieron en Lecumberri, para dar nombres a las víctimas y responsabilizar a los perpetradores. Hasta ahora estos llamados han sido ignorados por sucesivos gobiernos que prefieren dejar el pasado enterrado. Lecumberri es más que un edificio. Es un monumento involuntario a la capacidad humana para la crueldad cuando el poder no tiene controles. Es un recordatorio de que las instituciones creadas supuestamente para proteger a la sociedad pueden convertirse en instrumentos de opresión cuando son corrompidas por la ideología, el dinero y la impunidad. Es la prueba de que México, como muchas naciones, construyó su estabilidad política sobre los huesos de miles de personas que se atrevieron a soñar con un país diferente. Las paredes de Lecumberri absorbieron lágrimas, sangre y los últimos alientos de innumerables almas que murieron creyendo que nadie los recordaría. Pero los recordamos y al recordarlos honramos su humanidad y rechazamos el olvido que el poder siempre intenta imponer sobre sus víctimas. La historia del Palacio de Lecumberri nos enseña que la arquitectura no es neutral. Los edificios pueden ser diseñados específicamente para oprimir, para quebrar el espíritu humano, para ejercer control total sobre los cuerpos y las mentes. El panóptico de Lecumberri fue una máquina eficiente de dominación. Cada aspecto de su diseño calculado para maximizar el sufrimiento y minimizar la resistencia, pero también nos enseña que los edificios no pueden borrar la memoria. Por más que se pinten las paredes, por más archivos que se almacenen en sus estanterías, Lecumberri seguirá siendo el Palacio Negro, la mansión más temida, el lugar donde México enfrentó su lado más oscuro. Cada documento que se consulta en el Archivo General de la Nación es un acto de resistencia contra el olvido. Cada investigador que descubre una nueva injusticia documentada en esos archivos está dando voz a quienes fueron silenciados. Cada estudiante que aprende sobre Lecumberri está asegurando que las futuras generaciones no repitan los errores del pasado. La memoria es un acto político y mantener viva la memoria de Lecumberri es rechazar la narrativa oficial que presenta al Estado mexicano como siempre benevolente, siempre justo, siempre del lado correcto de la historia. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, si crees que estas verdades merecen ser contadas y recordadas, ayúdanos a seguir investigando los rincones más oscuros de nuestra historia. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este documental con alguien que necesite conocer la verdad sobre los lugares que construyeron el México que conocemos hoy. Y ahora dime,
¿Crees que el gobierno mexicano debería abrir todos los archivos secretos de Ecumberri y otras prisiones políticas para que las familias finalmente sepan qué pasó con sus seres queridos? ¿O es mejor dejar el pasado enterrado para evitar reabrir heridas? Tu opinión es fundamental. Déjala en los comentarios. Yeah.